quisiera darles la bienvenida a este pequeño webinar, a esta pequeña capacitación sobre lo que son redes Ethernet industriales. Mi nombre es Jorge Lara, soy ingeniero de aplicaciones por Phoenix Contact en la parte noreste del país. Y bueno, pues una vez más bienvenidos, les agradezco que me acompañen y espero pues que la siguiente capacitación, la siguiente presentación les sea de utilidad, les sea agradable. Nuestra agenda por los siguientes 45 minutos aproximadamente es todo lo que son principios básicos de comunicación, todo lo que es o la generalidad de Ethernet, lo que son análisis de redes y diagnóstico, protocolos de transporte, el estándar de redes y las alternativas que tenemos para trabajar con estos estándares y estos equipos. Yo creo que la mayoría de los que vean esta pequeña presentación, pues ya están familiarizados con lo que son muchos conceptos de redes. Sin embargo, no está de más que los veamos un poco, que los repasemos por si hay alguien que no está tan familiarizado. Y realmente la parte más importante de esto es tomar esos conceptos para que sepamos utilizarlos para apoyar a nuestros clientes o para poder saber cuáles son las mejores alternativas que tenemos para trabajar nuestra red de Ethernet industrial en alguna planta, ¿no? Para esto, pues vamos a ver estos conceptos que les comentaba. Lo primero es, bueno, ver qué es una red, ¿no? Una red es un conjunto de ordenadores independientes que se comunican a través de un medio compartido. Eso permite que se intercambien recursos bajo un esquema de cableado único. Básicamente nosotros lo entendemos básicamente como un servidor que nos proporciona información donde varias computadoras están conectadas a un hub y están intercambiando información continuamente. Eh, la manera a lo mejor más fácil de trabajarlo a una planta o de entenderlo es básicamente la red local, la red interna de la planta donde podemos compartir con compañeros información de manera fácil. Esa red precisamente es una LAN. Hay dos tipos de redes, lo que son las LAN y lo que son las WAN. Lo más común que nosotros tenemos o donde es más fácil que nosotros podamos interpretar estos conceptos es en una LAN. Una LAN, una Local Access Network, es básicamente una serie de ordenadores confinados en un área geográfica y lo que forma básicamente una red local. Una vez que nosotros queremos interconectar varias LAN, formamos una WAN, que es básicamente una serie de conexiones informáticas que permiten que varias LAN unidas entre sí se pueden comunicar independientemente de la ubicación geográfica. Es decir, nos da un acceso a una red expandida, una Wide Access Network. Para esto nosotros utilizamos ciertos medios de transmisión físicos. Estos medios, son ya comúnmente conocidos por todos. Sin embargo, hay uno que a lo mejor ya no es tan utilizado, que es el cable coaxial. Los medios básicamente es la fibra óptica, el cable que nosotros conocemos como de Ethernet y el cable coaxial. Lo más usual, perdón, es la utilización de cobre o el cable de Ethernet común y corriente con conectores RJ45 o en su defecto conectores de M12 con par trenzado. Como les decía, también todavía se utiliza el cable coaxial. Es muy común todavía en casas o en ese tipo en asentamientos humanos, por así decirlo, donde haya zonas habitacionales, ¿sí? Sin embargo, ya realmente se está cambiando a fibra óptica, pero todavía es muy común ver lo que es el cable coaxial. Y como les decía, bueno, pues lo más común ya o a donde estamos tendiendo a cambiar es la fibra óptica comúnmente utilizada con conectores SFP en el ámbito industrial. Ahora, el asunto es por qué se está cambiando fibra óptica. Bueno, el asunto con la fibra óptica es que nos permite una comunicación a mayor distancia y con mayor velocidad, ¿sí? Si bien, como vemos en esta tabla, bien podemos observar que el coaxial tenía pues limitado lo que es tanto la velocidad como la distancia máxima de transmisión. Lo que es el par trenzado o el Ethernet común y corriente o que nosotros conocemos normalmente,
pues te da una mejor velocidad de transmisión, sin embargo está muy limitado en cuanto a la distancia de transmisión que podemos utilizar, y la fibra óptica pues mantiene la mejor velocidad con la mayor distancia de transmisión, ¿sí? También permite pues las conexiones más, digamos que más modernas o sujetas a mayor versatilidad y flexibilidad a la hora de crear una topología de red. Para hacer esa transmisión de información tenemos, digamos, dos maneras de utilizarlo. Una es la transmisión basada en cable, que es básicamente la conexión física durante toda la transmisión. Para poder transferir datos es requerido que esa conexión sea estable, esté fija. La línea no puede ser usada por otro dispositivo y el ancho de banda es limitado, es fijo. Entonces, eh, siempre utiliza todo el ancho de banda o no funciona. Y la transmisión basada en paquetes, eso permite una alta eficiencia en la transmisión de paquetes, y a su vez eso permite que solamente cierta parte del ancho de banda se requiera o se utilice, permitiendo que pueda haber una transmisión eficiente y controlada de los paquetes, y el canal solamente se ocupa durante la transmisión de la información. Toda esta transmisión de información, todo este intercambio de información que tenemos en una red está basada o está estandarizada a nivel mundial. El modelo más común de trabajo es el modelo ISO-OSI, o comúnmente como lo conocemos es el modelo OSI, que establece diferencias entre siete capas o siete niveles de transmisión de información dentro de una red, ¿sí? Este modelo de capas permite que cada uno de esos siete niveles tenga una tarea definida. Las interfaces entre cada capa están completamente definidas. Cada capa le brinda servicio al nivel siguiente superior y al nivel siguiente inferior. La transparencia da transparencia hacia las capas más bajas y soporta expansiones e incluso intercambio en subsistemas. Este modelo ISO-OSI es de la International Standard Organization y es conocido o llamado como, por eso el nombre de ISO-OSI. No es el único, también está el modelo DoD, pero digamos que este es el más común en todo el mundo. Bueno, vamos a ver lo que son las capas de comunicación. La primera capa es la capa física, que permite la interfase o que tiene que ver con la interfase entre los medios de transmisión del sistema. Cuando hablamos, por ejemplo, de fibra óptica, definimos lo que es la longitud de onda, particularmente, o cuando hablamos de lo que es par trenzado, pues la velocidad de transmisión con la que vamos a trabajar, ¿no? La capa 2, lo que es el nivel de enlace de datos. Eh, Da control de accesos, sincroniza interfaces de red y da un direccionamiento físico, además de que se realice el cálculo del checksum. El direccionamiento físico es importante porque es lo que nosotros comúnmente conocíamos como dirección MAC. La capa 3 o nivel de red determina la ruta y la IP, es decir, da un direccionamiento lógico ya en base a un número binario sobre en qué punto va a trabajar o hacia dónde va la comunicación. Da un direccionamiento lógico de los dispositivos, permite la conexión entre subredes, independientemente del medio de transmisión y la topología, y fragmenta datos. La capa 4 o la capa de transporte da un enlace entre la aplicación y las capas más bajas que transportan los paquetes. Hace asignación de paquetes vía los puertos de aplicación, da una segmentación de flujo de datos y utiliza protocolos como el TCP y el UDP. Y ya lo que es la capa de las 5 a las 7, que son las capas de aplicación, digamos que son las capas, perdón, donde tenemos una interacción directa nosotros.
ya a un nivel usuario, ¿sí? En este nivel ya todos los datos se vuelven entradas o salidas dentro de nuestro sistema, y se conectan programas y aplicación con protocolos como el HTTP, el FTP, el DHCP, el SNMP, que son, digamos, que los que utilizan nuestras computadoras comúnmente, y a su vez también lo que utilizan cualquier máquina, que básicamente es una computadora, en una planta, en un sistema industrial. Existe comunicación estandarizada en la red, y los niveles de capas más bajos son transparentes para la aplicación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos ver eh, toda la información sobre el nivel físico, el nivel de enlace de datos, el nivel de red y el nivel de transporte. Obvio, necesitamos tener un cierto conocimiento para poder obtener esa información e interpretarla, pero es perfectamente posible desde el nivel de aplicación de una computadora común y corriente. Básicamente lo que hacemos en una red es que, suponiendo en el ejemplo tener dos computadoras, una red, digamos, básica, nosotros estamos comunicándonos directamente a través de un software con una computadora, y que lo que hace es la persona que emite la información va pasando por todas estas capas hacia un nivel de enlace físico, envía la información, y la persona que lo va a recibir, esa información que va en datos binarios, va subiendo cada una de las capas hasta que el usuario receptor puede verla exactamente como se la envió el transmisor, ¿sí? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo al comunicarnos unos con otros es subir y bajar cada una de estas capas una y otra vez para poder intercambiar la información, ¿sí? Este es el otro modelo que les comentaba, el modelo DoD, donde básicamente lo que hace es trabaja las capas, digamos que las trabaja alineando cada uno de los 7 capas del modelo OSI. Básicamente también lo que hacemos en cualquier computadora es este tipo de cuestiones, y esta es la manera como la trabaja cualquiera de los dos modelos, que es en la capa de acceso a red, pues ya viene una dirección de MAC address, tanto destino como fuente, el tipo de dato a enviar, el checksum, el dato. En la capa ya de internet, pues ya viene un encabezado, el dato, sobre qué protocolo va a trabajar, generalmente es TCP, y ya simplemente en la capa de aplicación el usuario puede recibir esa información, revisarla, leerla, interpretarla de la manera conveniente, y a su vez cuando él envía información, pues este mismo usuario va agregando en su computadora, a lo mejor sin saberlo, pero lo va haciendo, toda esta información que va a un punto específico y va destinado a alguien en específico a través de un medio físico, para que esta persona a su vez haga esta defragmentación y haya este proceso de comunicación. Digamos que en un punto un poquito más sencillo, o a lo mejor un poquito más fácil de interpretar, este sería un poquito más bien el modelo de cómo lo hacemos, que es mandamos un dato por un puerto TCP hacia un receptor de un puerto TCP, y ese puerto TCP lleva una dirección IP y lleva una MAC address a la cual estamos informando información, X dato que nosotros queramos transmitir, ¿sí? Entonces, básicamente es como si hiciéramos esto, estar colocando un sobre tras otro para poder llegar a un destinatario. Ahora, en todas las redes, y particularmente, digamos que viéndolo un poquito más en pequeño, en una planta que tenemos una LAN, pues tenemos que hacer una topología para poder intercomunicar todos los dispositivos que nosotros necesitemos, que todos los que queramos que haya una comunicación fiable entre uno y otro. Para eso tenemos que trabajar con alguna topología en particular, ¿sí? Y cada una tiene pros y contras. Las más comunes, pues es la de bus, o lo que es la línea, la estrella, el anillo, el árbol y la malla. Digamos que es lo más común trabajar.
Eh, a su vez también aparece aquí una conexión mixta, pero que básicamente es como si interconectáramos dos redes con diferentes topologías, ¿no? Lo más fácil, pues, es una topología en línea, donde tenemos estaciones colocadas una al lado de otra o conectadas directamente una hacia la otra, mejor dicho. ¿Cuál es una ventaja? Que permite una expansión fácil. Eh, digamos que más que un contra sería una definición como tal. Las conexiones deben de ser cortas. Como vimos hace unos slides, los cables de Ethernet, por ejemplo, no nos permiten trabajar más de 100 metros de distancia sin pérdida de información. Entonces, eso nos da a entender que si queremos conectar una máquina a una computadora o dos PLCs o sea, X equipos en una red a través de una topología en línea, pues lo máximo que podemos tener de distancia entre punto y punto con cable son 100 metros. Entonces, pues eso nos da a entender que pues, las conexiones tienen que ser cortas, a la ubicación tiene que ser cercana. Un problema es que si un elemento falla, toda la línea se pierde. Por eso también otra manera de comunicarlos es a través de una topología de estrella, donde tenemos una estación central que recolecta la información. Eso nos da como pro pues, un fácil mantenimiento. También estamos, digamos, limitados en cuanto es la distancia en la transmisión, o tenemos que estar limitados a los 100 metros que comentábamos, por ejemplo, en caso de un cable de Ethernet de par transado, pero nos permite un alto flujo de datos hacia la estación central. Si la estación central falla, la red se cae, evidentemente. Sin embargo, si solamente un punto, uno de los nodos fallara, pues los otros tres, por ejemplo, en este caso, tendrían comunicación con la estación central, ¿no? Entonces, ya nos da pros y contras diferentes a la topología en línea o en bus. Otra topología es la topología en árbol, que digamos que es una extensión de la estrella. Es como si hiciéramos una estrella, pero con varios buses. Es una red simple donde el nodo central pues no tiene la misma carga de información siempre. Igual, si falla el nodo central, provoca la caída de la red, pero a su vez, si una de las ramificaciones falla un punto, el que sea, pues deja de haber comunicación entre ese punto y el punto central, ¿no? Sin embargo, pues nos permite ya una diversificación y una mayor extensión de área. Una topología, digamos, un poquito más, pues por así decirlo, útil, es la topología de anillo, que básicamente es una línea cerrada. Esta es una manera muy efectiva de trabajar. Sin embargo, no se permite su uso sin un protocolo de redundancia en nuestros sistemas de comunicación, debido a la existencia de tormentas o de, mejor conocido como broadcast, ¿sí? Que saturan todas las líneas de transmisión, todo el sistema y provoca la caída del sistema en todos sus puntos. Ya con un protocolo de redundancia tiene dos accesos a cada estación, entonces si un punto te falla, siempre vas a tener acceso por el otro lado. Eso te permite que en caso de interrupción, eh, tú puedes seguir teniendo comunicación con todos tus puntos en el anillo. La topología de Maya, que es una combinación, digamos que de un anillo y un árbol, es una red muy bien distribuida, donde las estaciones pueden conectarse a través de diversos caminos, de diversos puntos. Se requiere una inteligencia para seleccionar los caminos de flujo de datos. Por lo tanto, tenemos que ocupar básicamente switches administrables. Y pues digo, básicamente es la infraestructura común de Internet, la que normalmente todos utilizamos. Para poder transmitir esa información, nuestra infraestructura debe de contar también con ciertas características. En la topología, cuando nosotros hacemos nuestro diseño, debemos de considerar estas características de infraestructura para poder trabajar de manera correcta. Dentro de esta infraestructura, pues está lo que es el método eh, de half duplex o full duplex. En la parte half duplex, básicamente lo que quiere decir es que solo podemos enviar o recibir paquetes en un momento.
Eso crea que haya posibilidad de colisiones de información. La comunicación no es en tiempo real y básicamente un cable tiene la combinación de emisor y receptor, ¿sí? En el par trenzado. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, pues que son redes más lentas, donde puede haber colisiones y pudiera llegar a perderse información, y pues no son, digamos, tan predecibles. Sin embargo, son muy comunes. Los switches no administrados, pues es como normalmente trabajan, ¿sí? Y son perfectamente utilizables. Si nuestro tiempo de reacción no es crítico, pues es una manera fácil de trabajar, sobre todo una estructura en bus o en línea. También tenemos la estructura de full duplex, que es para, digamos que separamos lo que es transmisor y receptor y nos permite tener redes más robustas, por así decirlo, más inteligentes y que puedan trabajar de manera más eficiente. El hecho de que vayan separado transmisor y receptor, pues evita las colisiones de información, por lo cual se pueden recibir y enviar datos al mismo tiempo. Es capaz de trabajar en tiempo real y también puede detectar en el caso de faltante de información con el checksum CRC. Evalúa cada paquete de datos para poder determinar si se perdió información y en caso de que así sea, le requiere al emisor que vuelva a enviarla para poder recibir la información de manera correcta. Ahora, para establecer una red nosotros necesitamos ya físicamente en nuestra infraestructura trabajar pues con ciertos dispositivos. Estos dispositivos pueden ser desde un hub, que es básicamente lo que nosotros ahorita le llamamos un switch no administrable, donde siempre va a estar repitiendo hacia todos los puertos el envío de información, comparte medios, las conexiones son HAL duplex, los paquetes se mandan a todos los puertos, no revisa errores, ocupa mucho ancho de banda y bueno, al hub se lo conoce como un dispositivo que trabaja solamente en la capa 1 del modelo OSI. Ya cuando nos hablan de trabajar en la capa 2, ya nos tenemos que meter a un switch, o lo que nosotros le conocemos como switch administrable, que ya te diferencia transmisor de receptor, que ya trabaja en full duplex, que evalúa las direcciones físicas, las direcciones MAC, que identifica quién hace el envío de paquetes y hacia quién va, checa los paquetes dañados, y como les decía, bueno, pues ya cuando nos hablan de un switch capa 2, pues es un switch administrable, ¿no? Como estos que les estoy mostrando, ¿no? Son switches de Finis Contact, ¿sí? Donde tenemos de 4, 5, 8, 12 o 16 puertos. Algunos tienen conexiones con SFP para fibra óptica, para poder transmitir a mayores distancias, ¿sí? Entonces, ya sabemos que tanto para hubs como para switches de capa 2 tenemos opción en Phoenix con las cuales podemos trabajar y pues simplemente es revisar cuáles son las condiciones de red o cuáles son los requerimientos que tengan en su planta o en su aplicación para poder sugerirles, evaluar las características y poder sugerir alguno, ¿no? Dentro de esta misma infraestructura de red, ya en un paso más avanzado, vamos a ver lo que también se le conoce como equipo para capa 3 o switch de capa 3, que es un router. Un router lo que hace es divide grandes redes en unidades pequeñas, las conecta en pequeñas subredes, también evalúa direcciones físicas, pero también direcciones lógicas, es decir, las direcciones IP, selecciona camino dentro de los límites de la subred, bloquea tráfico de datos que pueda ocasionar lo que es el broadcast o la tormenta de datos que tumbe la red o el anillo, y diferencia direcciones lógicas y físicas por puerto. El ejemplo más común de Finis Contact, bueno, pues es el mGuard. Es básicamente un router, en este caso es un router de seguridad, incluye eh, la parte de firewall dentro del equipo. Tenemos también igual varias versiones de 4G para comunicación con datos de alguna compañía telefónica
O, digo, unas versiones más sencillas, pues tenemos la conexión para WAN, tenemos con puerto demilitarizado, tenemos la conexión simplemente para áreas locales, pero podemos hacer todas estas cosas con este equipo. A su vez, me parece que por ahí también ya hay algún switch capa 3 dentro de la oferta, pero digamos que lo más común o lo más manejado por nosotros en Phoenix Contact, pues es el EMGAR como router o como dispositivo de capa 3. A su vez, también manejamos por ahí un gateway que es para conectar diferentes arquitecturas de redes. Eh, Controla redes con diferente desempeño, almacena paquetes y procesa pues, diferentes tamaños de paquetes para diferentes redes. Es un equipo también bastante completo, e incluso también tenemos conexión ahí con de RJ45 con fibra óptica. Ahora ya lo que es en Ethernet para dispositivos que trabajen en Half Duplex, tenemos que toda esa infraestructura tiene que trabajar con un método llamado CSMACD, lo cual pues checa el calibre de cable con lo que va a transmitir, si el dispositivo está en espera de información, checa que todas las estaciones, digamos, tengan los mismos derechos o estén en el mismo nivel de derechos para poder enviar o recibir la información. Y si una colisión se detecta, se manda un aviso para repetir el envío de información. Obvio, ese aviso se manda a todos los puntos de la red. La gran desventaja es que no podemos predecir el tiempo de ejecución de información. Entonces, les digo, por la red no gestionado o switch de capa muy utilizada, pues sin embargo tiene muchas desventajas. A veces esas desventajas no son críticas para nuestra aplicación y pues podemos utilizarlas, ¿no? Y ya lo que es en capa 2, pues les decía, tenemos todo lo que son los switches full duplex administrados, que son capaces de trabajar en tiempo real, no admiten el protocolo CSMACD, evalúan direcciones físicas y el envío de paquetes direccionados, así como la resolución de colisión. Estos switches gestionados pueden trabajar, tenemos que trabajan desde velocidades desde 10 megabits por segundo, 100 o 1000 megabits por segundo, lo que se conoce como el gigabit. Se montan sobre RealDIN. Eh, Muchos de ellos ya soportan protocolos de redundancia, por no decir que la gran mayoría. Su gestión está basada en web server. Quiere decir que la configuración pues la podemos hacer desde cualquier computadora con un Edge, un Internet Explorer, un Google Chrome. Podemos gestionar una VLAN. En caso de que lo necesitemos, podemos tener monitoreo por SNMP a través de un paquete también diseñado por Phoenix y tiene algunas herramientas de diagnóstico en caso de que tengamos problemas en nuestra red. Esta parte, bueno, me imagino que todos podrán estar familiarizados con lo que son las MAC address, que básicamente son las direcciones físicas de cada dispositivo. Estas direcciones son únicas y son globales. ¿Sí? En el caso de Phoenix Contact, pues, generalmente trabajamos con una MAC address 00 A045 y otros 3 dígitos, ¿no? No es la única que utilizamos, pero digamos que el 70% de los productos que ustedes podrán ver trabajan con una MAC address de este tipo. Dentro de la comunicación a nivel físico con las MAC address, pues tenemos varios modelos. 3 modelos básicamente, que es el unicast, el multicast y el broadcast. En el unicast tenemos que una estación transmite datos a una única estación. La estación de destino y fuente son enlazadas por hardware. En el multicast tenemos que se transmite a un grupo de estaciones y las direcciones objetivo tienen que ser configuradas. Y en el broadcast le transmitimos a todas las estaciones, que es como comúnmente trabajan los anillos. Este es el modelo de telegrama de Ethernet, es el estandarizado.
Esto simplemente es para información general. Normalmente nosotros no nos metemos mucho en eso, pero nos sirve cuando queremos revisar algunos problemas típicos en las redes o en redes estándar. El primer problema, pues, es problemas en el enlace. ¿Cómo podemos revisar esto? Bueno, pues a través de detección de link caído, lo cual es, podemos utilizarlo utilizando protocolo SNMP. Por ahí Phoenix Contact tiene un programa llamado Simple Management Protocol Planner, si mal no recuerdo, donde podemos comunicar todos los dispositivos de Phoenix que tengan este protocolo y donde podemos desde una estación central revisar pues las características de la red, revisar si tenemos un link caído, una parte de red dañada, nos da información sobre cuál es el estatus de nuestra red. ¿Sí? ¿Cuál es la única condición? Bueno, pues tener el software y tener la licencia del software y tener que nuestros dispositivos pues trabajen con este protocolo, que básicamente todos son dispositivos administrados. Otro problema estándar es la alta carga en redes. Para eso necesitamos el mecanismo de filtrado como multicast o broadcast que vienen en los switches administrados, pero también ocupamos que trabajar con protocolos de redundancia como el RSTP o el MRP para gestionar cierres de lazo y topologías de alta disponibilidad. También le damos priorización al tráfico para asegurar envío de datos que son importantes o son prioritarios a ciertos puntos. Otro problema es que no tengamos información sobre el estado de la red. Para eso nos sirve mucho el web server o la gestión basada en web que tienen nuestros dispositivos. ¿Por qué? Porque podemos evidentemente activar el SNMP, eh, indicarles cambios de topología, pues nos da información sobre pérdida de alimentación, sobre linkeo de datos, pero también nos da una herramienta particular muy importante que es el port mirroring, donde podemos revisar a través de un puerto de estos dispositivos si la información de, de un medio de transmisión es correcta o no, o si estamos teniendo pérdidas. ¿Qué es lo que hace? Básicamente es todo lo que recibes en un puerto lo replica a un segundo puerto, donde tú puedes conectarte y revisar esa información sin perder la comunicación. Entonces tú puedes evaluar toda esa información a través de un software libre de internet llamado Wireshark y pues básicamente de esta manera evaluar cuál es la condición de tu red. En caso de que tengamos personas no autorizadas accediendo a la red, bueno, pues también podemos tener ciertos controles sobre eso, ¿no? En caso de que esto suceda, pues una opción es deshabilitar puertos que no estén autorizados. Es decir, puerto que no se esté utilizando lo podemos bloquear. Podemos también separar una red virtual para evitar tráfico no deseado. Otra cuestión es utilizando lo que es un router o un dispositivo de capa 3 como el EMGAR, pues podemos bloquear el acceso de personas que no estén autorizadas o no estén permitidas dentro de la configuración de ese dispositivo. Entonces, eso nos da total seguridad sobre que las personas que trabajen en esta red que nosotros creamos solamente van a ser las autorizadas o las permitidas o las que estén capacitadas para trabajar dentro de estos paquetes. Otro problema es que no hay indicación de posibles errores. Para eso, bueno, pues nosotros tenemos por ahí, perdón, tenemos una serie de diagnósticos o de posibles errores que te envían los equipos y con los cuales se puede revisar y se puede checar toda una lista, un listado de errores para poder evaluar los posibles problemas. Y ya estamos hablando de errores, digamos, poco comunes, ¿no? En lo que es protocolos de transporte, pues vamos a tener que trabajar forzosamente con direcciones IP. Estos facilitan el dominio del broadcast, sobre todo para cuando vamos a trabajar con anillos y hacen más robusta nuestra red. También lo hacen más administrable, es decir, nos permiten trabajar de manera, por así decirlo, más correcta en nuestra red.
Sin embargo, pues tenemos ciertas limitantes que podemos también paliar con el uso de switches de capa 3 o de routers. Como les decía hace rato, pues los routers nos permiten trabajar en diferentes secciones de red o pequeñas, o nos permiten trabajar con pequeñas subredes comunicándose entre unos y otros. Una manera alternativa que ahora tenemos en Phoenix es también trabajar con switches sin ser routers, perdón, son switches con nateo de información o sirven para son como dispositivos NAT, sirven para natear direcciones IPs diferentes y que nos permiten emplear puertos WAN o LAN y nos permiten trabajar con redes superpuestas. También tienen redundancia. Entonces, a lo mejor no nos permite crear comunicación entre 4 o 5 subredes, pero sí entre dos, con lo cual nos facilita mucho el trabajo sin irnos a lo mejor a un dispositivo más complejo como un router. Todos los switches que tengan esta función de enrutamiento NAT combinan conmutación y enrutamiento en un solo equipo. Emplean tanto los puertos WAN como los LAN, trabajan en redes superpuestas y admiten redundancia. Un ejemplo es este que ustedes están viendo, es este que ustedes ven aquí, digamos, nada más en grande. Este, hace unos meses ya empezamos a trabajar con ellos, a revisarlos un poquito más. Y bueno, pues la verdad es que son muy útiles, ¿no? Ya hay varios usuarios en el país que están trabajando con ellos. Como les decía, pues también se pueden trabajar con redes superpuestas, es decir, redes que no tengan necesariamente una interconectividad entre ellos, ¿no? Como por ejemplo puede ser la red de una oficina, una planta con la red de máquinas con las que estamos trabajando, ¿no? Entonces, permiten de manera sencilla intercomunicar estas dos redes. Y bueno, lo que les decía de que admiten redundancia es que podemos hacer varias configuraciones, varios accesos que nos permiten, bajo ciertos protocolos, comunicar los equipos y tener siempre disponibilidad de ellos. El estándar que normalmente pues, se maneja es el IEEE 802, es lo que nos permite trabajar con todo esto, con todos estos equipos, este, el estándar que nos delimita, ¿sí? A cualquiera de estos dos equipos. El 802.3, pues es la base del estándar de red. Ahora bien, los protocolos de comunicación con los cuales se van a trabajar estos dispositivos en particular, pues son también comunes. Simplemente la manera de utilizarse aquí, pues es, digamos, un poquito más amigable, ¿no? El protocolo, por ejemplo, el ARP nos da una resolución de las direcciones. Es decir, proporciona la dirección MAC de cada IP conectada en una red. Eso lo podemos accesar desde una computadora. Sin embargo, tener el acceso desde un switch nos permite tener, pues, la mayor cantidad de dispositivos bajo control o bajo un estándar en una red, ¿no? Nos permite tener el control sobre la red de manera correcta. El ISMP, que es el Internet Control Protocol for Messages, sirve para probar la disponibilidad de una red. Es el protocolo detrás del comando ping que muchas veces utilizamos. BootP, que es un dispositivo dentro de la red que obtiene una dirección IP dependiendo de la MAC address. Y el DHCP, que es el protocolo de direccionamiento de IPs aleatorios, ¿no? Que comúnmente utilizamos. Ahora, todos estos equipos van a trabajar a su vez con protocolos para manejo de redes, como el SNMP que les comentaba hace unos minutos, que se usa para diagnóstico, control y monitoreo, el LLDP, donde los paquetes que contienen la información son enviados cíclicamente a los dispositivos vecinos en la red para poder facilitar la comunicación. El RSTP, que es para protocolos, que es un protocolo para crear redundancia de medios en una red, igual que el MRP, que es más utilizado en la parte de automatización, o el PRP, que es un protocolo también de redundancia,
de alta disponibilidad y que reduce el tiempo de recuperación. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de falla de un equipo y de cambio, inmediatamente reconoce el equipo y lo, por así decirlo, lo configura rápido para tener disponible la red. También tenemos el VLAN, que se usa para separar lógicamente redes virtuales e individuales. Ahora, como alternativa, nosotros en Phoenix también tenemos lo que es WLAN. WLAN son las iniciales de Wireless Local Access Network, que quiere decir que podemos tener una conexión local en una red local, pero sin el cable. ¿Sí? ¿Por qué lo utilizaríamos? Bueno, esto nos proporciona redes robustas y fiables, es decir, tiene la misma fiabilidad que un cable de Ethernet como el que utilizamos. Nos da flexibilidad ya que se optimiza para trabajar con Profinet, Ethernet IP, Modbus TCP, entre algunos otros. Y bueno, pues evidentemente porque van a tener el apoyo profesional durante la planificación de la red y la implementación de parte de Phoenix Contact. Este es un ejemplo del por qué podríamos utilizarlo. Eh, Primero porque nos permite comunicarnos en varios niveles. Porque nosotros podríamos tener dos máquinas o tres o cuatro o cinco comunicadas a través de una red de Ethernet, una línea, con cualquiera de los pros y contras que ya vimos anteriormente al crear esta topología. Sin embargo, en la utilización de WLAN, pues nos permite más flexibilidad porque nos permite comunicación entre todos los WLAN, haciendo una topología mucho más robusta, mucho más compleja. Básicamente es como si estuviéramos creando una estrella continuamente o una malla. Nos permite una alta velocidad de transmisión y nos evita no solo la parte del cableado, sino toda la estructura que involucra ese cableado para poder comunicarnos. A veces, aunque queramos comunicar dos puntos que relativamente son cortos, el hecho de comunicarlos ya en planta, pues implica tener que cablear en alturas, eh, distancias, pues que a veces se acercan mucho a los 100 metros o incluso lo pueden superar. Entonces, esto nos permite pues hacer las conexiones más rápidas, más sencillas, con la misma fiabilidad, con una velocidad también muy alta, y sin pasar por todos estos puntos. A su vez también nos permite reconocer más fácilmente los errores y los problemas que pudiéramos tener en caso de algún problema, de alguna falla, ¿no? Los dispositivos general, la mayoría de estos son IP65, salvo los WLAN 5100, que esos eh, se colocan dentro de RealDIN, dentro de un gabinete. Los WLAN 1100 y los WLAN EPA, pues se conectan o van sobre los gabinetes de control. Entonces, pues nos permite muy bien trabajar ahí, hacer la conexión fácil, y pues son IP65, entonces pueden ir en esas posiciones sin ser afectados realmente. Bueno, pues por hoy es todo. Espero les haya agradado, les sea útil y les haya servido esta presentación. Espero poder seguir platicando con ustedes en un futuro y bueno, cualquier duda, cualquier comentario, estoy a sus órdenes. Nos pueden contactar a través de su vendedor y bueno, cualquier cosa, pues con mucho gusto les ayudaremos. Espero que pasen una buena tarde, que estén bien, cuídense mucho, que estén bien de salud y nos vemos la próxima vez.